A todos, buenos días de nuevo, bienvenidos al Open Day de Loyola Executive Education, con esta música espectacular. Gracias, Javi, bájamela un poquito antes de que no se me escuche. Gracias a todos por haber venido hasta aquí, hasta el campus de Palmas Altas, en un día laborable y por la mañana. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos está siguiendo en streaming a través de internet. Yo hubiera preferido que vinieran también aquí al campus, porque me han dicho además que por televisión engordamos, que la cámara te hace un poco más. Entonces, aquí realmente me están viendo en todo mi volumen. Dicho esto, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y le he pedido a Javier, a nuestro compañero, que pusiera esta música. Dale un poco de volumen. Igual algunos la reconocen. ¿Reconocen esta música? Además de muy peliculera. ¿Cuál es esta música? Efectivamente, esta es Regreso al futuro. Regreso al futuro. Una película de hace ya 30 años. 30 años. Ha pasado ya un tiempo, ¿verdad? Ha pasado ya un tiempo. Es más, no solo ha pasado un tiempo, es que se nos ha pasado de tiempo. Es que una película que a mí me encantaba, pero no sé si sabéis que hace un par de años que el futuro ya ha pasado. El futuro ya ha pasado. Hemos entrado en un bucle tiempo-espacio que ya no hay. ¿Por qué? Porque el famoso coche de Regreso al futuro, cuando decían vamos a viajar hasta el futuro, no sé si lo recordáis, que viajaba hasta esta fecha. El futuro para ellos era 2015. Hace 2 años que ha pasado el futuro. Hace 2 años que ha pasado el futuro. ¿Y por qué he querido poner esto? Porque me sirve para reconocer algo que no siempre reconozco. Es que ya voy teniendo una edad y yo soy de la generación de GB. ¿Cuántos de vosotros, por favor, levantad la mano? Seamos honestos, ¿cuántos de vosotros sois de la generación de GB? Levantad la mano. Me siento mucho más acompañado. Ahora ya, muchas gracias a todos, me siento mucho más acompañado. Efectivamente. Entonces, a vosotros como a mí, os tiene que sonar esto, los libros de entonces. Los libros de sociedad, de educación general básica, EGB. Hombre, yo estoy muy orgulloso, Después ha llegado la LOCSE, la LOE, la LOMCE, yo no sé cuántos estudios ha habido posteriores. Yo estoy muy orgulloso de ser de la EGB, pero es verdad que simplemente que han pasado unos añitos, que aquellos estudios que recibimos a lo mejor ya no son los adecuados para ahora. Vamos, yo por poner un ejemplo. Yo tenía un amigo que quiso ser arquitecto, y lo es. Y entonces lo más moderno que había para ser arquitecto era esto, el Rotring. ¿Quién no recuerda el Rotring? ¿Quién usa Rotring? ¿Qué arquitecto usa hoy en día un Rotring? Se lo pregunta y se muere de risa, ¿no? O aquel que decía, no, yo voy a ser de comercio exterior, yo quiero aprender lenguas, y te daban el libro, el Sopena, ahí aprender inglés. Es lo que teníamos, insisto, una generación maravillosa, pero había los recursos que había entonces, por no decir las tecnologías. ¡Tecnología! ¿Qué entendíamos entonces por tecnología? El Spectrum. El Spectrum, que fue una auténtica revolución para nosotros. ¿Quién no se emocionó con su primer Spectrum? Me estoy recordando unas cosas ahora, estoy confesándolo aquí abiertamente. No digamos ya, cuando el Spectrum avanzó. Cuando el Spectrum avanzó y le poníamos un cassette. Y había esto, el Spectrum Sinclair, con su cinta de cassette que podías meterle juegos. Esto ya era la bomba. Eran cosas de nuestra época. Lo estoy reconociendo todos con una sonrisa de oreja a oreja, por no decir algo más. Para nosotros la innovación, una palabra que está ahora muy de moda, la innovación era algo tan tonto como esto, coger el cassette y saber que con un boli Bic podía darle vuelta y rebobinar o no. Esto era la innovación para nosotros. Es decir, pertenecemos a una generación maravillosa, la DGB, que se formó como se formó, que después ha trabajado duramente, que hemos llegado hasta donde hemos llegado, con puestos de responsabilidad, que hemos estado reciclándonos como hemos podido, adaptándonos a todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas posibilidades, pero que no siempre tenemos posibilidad de tener herramientas adecuadas para seguir formándonos y reciclándonos. Y de esto va la idea de hoy, ¿no? Y por eso existe Loyola Executive Education. Por eso os agradezco que estéis aquí, os agradezco que estéis en casa viéndome más gordo por la televisión. Cuidado porque incluso alguno por televisión, con algún reflejo, pensará que tengo poco pelo.
y la gente que está con nosotros ve perfectamente que no lo tengo. Dicho esto, y aparte de la tontería de esta hora de la mañana, creo que la persona adecuada para darnos la bienvenida, para decir que es Loyola Executive Education, es una persona que vamos a reconocerlo, también es de la generación de GB, ella es cordobesa. Por cierto, hoy día de San Rafael, muchas felicidades a todos los cordobeses que nos están viendo, ¿no?, del campus de Loyola allí. Cordobesa, directora de Loyola Executive Education, y ella es Rosa Melero, a la cual le damos la bienvenida para que también nos salude. Gracias, José Luis. Buenos días, bienvenidos y gracias a todos vosotros por acompañarnos en este Open Day de Loyola Executive Education, que es la propuesta que hace la Universidad Loyola para servir a la sociedad desde la formación de profesionales y de directivos. Unos profesionales y unos directivos que no solamente buscan el éxito, sino que buscan el participar en la construcción de un nuevo modelo de empresa, de un nuevo modelo de sociedad que sea mucho más sostenible, que sea mucho más equilibrado, con una visión y con una formación cosmopolita que esté basada precisamente en los valores y en la cooperación y en la responsabilidad. Líderes que lo son en todos sus ámbitos de la vida, profesionales que son capaces de acometer grandes retos a los que se enfrentan día a día y que tienen no solamente la capacidad de actuar en el corto plazo, sino también la capacidad de reflexionar y la capacidad de pensar y de imaginar nuevos escenarios. Permítanme que también le agradezca, ¿no?, a ESADE el que nos haya acompañado en este viaje y en esta aventura. No podíamos tener un mejor compañero de viaje con el que compartimos muchas cosas. Compartimos origen, los dos formamos parte de la red de más de 238 centros de formación universitaria y de posgrado que la Compañía de Jesús tiene repartidos por todo el mundo. Compartimos misión en cuanto a la creación de pensamiento y de conocimiento relevante para poder conseguir una mejor sociedad. Compartimos filosofías y forma de actuación muy centrada en tres ejes. El primero, el eje del conocimiento, en relación con el descubrimiento de modelos, de esquemas que sabemos que funcionan y que pueden generar competitividad para las organizaciones. Un segundo eje, no solamente del conocimiento, sino también del saber hacer, del saber aplicar, clave para seguir tomando mejores decisiones en nuestras organizaciones. Y el tercer eje, y no menos importante, el eje del ser. Un ser basado en el autoconocimiento, en la mejora continua, en el dominio de habilidades, no solamente para autodirigirse, sino también para ser capaces de liderar a los equipos que nos acompañen de una forma excelente. Y la cuarta cosa que quiero señalar que compartimos es nuestra preocupación por la mejora continua, nuestra preocupación por la excelencia. En su caso, pues más que demostrada, están presentes en los primeros puestos de los rankings mundial de formación ejecutiva y es una de las pocas escuelas que se encuentran acreditadas con los principales parámetros de calidad por las tres organizaciones AACSB, International Equis o la Asociación Británica de MBA. No me voy a entretener mucho más, sencillamente quiero reiterarles nuestro agradecimiento y solamente decirles que si están dispuestos a soñar, si están dispuestos a crecer, si están dispuestos a probar cosas nuevas, pues están en el lugar adecuado. Nada más. Muchas gracias, querida Rosa. Y hablando de la generación de GB, hemos traído también a una persona de la generación de GB, valenciano de pro,
que no solo es todo eso, sino que además es director de ESADE. Quien no conoce ESADE, hoy en día una de las instituciones más reconocidas como Escuela de Negocio en el mundo, y al que hemos engañado un poco no solo para que nos acompañe, sino para que nos dé una ponencia que va a ser maravillosa en esta mañana. A don Enrique Verdeguer, muy buenos días, y también suya la palabra para saludarnos. Fenomenal, pues muchas gracias, Rosa y José Luis, por vuestras palabras, y buenos días a todos. La verdad es que siempre es un honor y un placer estar en Sevilla, y más en esta casa hermana, ¿no? Lo ha comentado Rosa, es una casa, tanto Loyola como ESADE compartimos muchísimas cosas, y yo creo que compartimos una fundamental, que es obvia, pero creo que conviene decirlo, que es la preocupación por la educación, ¿no? Yo creo que somos firmes defensores de que lo que realmente diferencia a las personas, a las organizaciones, a las empresas, a los países es pues, su capital humano, su nivel de formación, su nivel de educación, además con una doble vertiente que también comentaba por Rosa, creo que nos une, que es apostar por la diversidad, por la pluralidad, y luego, en segundo lugar, una preocupación por lo social, ¿no? Entendemos que, bueno, en última instancia, muchos de los que estamos aquí pues nos dejamos de ser privilegiados en una sociedad compleja como la actual, y por lo tanto yo creo que algo de revertir a la sociedad, lo que nos ha dado, pues yo creo que debería estar un poco en el ADN de nuestras organizaciones. ESADE es una casa que además tiene mucha historia, es una casa que se creó en el año 58. Yo siempre tiendo a decir que pues en una España en blanco y negro, pues hubo unos visionarios que pensaron que esto de darle profesionalización a la gestión empresarial era algo muy importante, y se lanzaron a ellos, y fueron los visionarios, pues se anticiparon a su tiempo. Hoy es más fácil decirlo, porque hoy, como ha comentado Rosa, pues en España, aunque lamentablemente tengamos esta tendencia a la autoflagelación que tanto daño nos hace, pues tenemos magníficas cosas, y una de ellas son centros de formación y escuelas de negocio, así reconocidas a nivel internacional. Por eso, por lo que nos hayáis elegido a nosotros como socios Loyola, pues para este camino a la formación, pues nos llena de orgullo, de responsabilidad, porque, voy a repetir, hay magníficos centros de formación en España, escuelas de negocio de primer nivel, que además tiene una visión muy global. Yo siempre digo, nosotros tenemos campus en Barcelona y en Madrid, pero somos una escuela básicamente internacional. Solo dos ejemplos: el año pasado nuestro MBA, el 96% de los que lo realizaron fueron extranjeros, y el año pasado acogimos a 102 nacionalidades distintas, que uno a veces incluso piensa, si hay tantos países en el mundo, pues sí, los hay, y muchos más. Por lo tanto, una escuela muy global, aunque asentada en Barcelona y en Madrid, pero con esa vocación, y además una vocación de hacer comunidad. Nosotros tenemos un colectivo de antiguos alumnos que llegan a 60.000 personas, y creo que al final un centro de formación, una escuela de negocios, son muchas cosas. Son los alumnos actuales, los alumnos que nos encantará que sigan asistiendo a nuestra formación, pero también, sin lugar a dudas, son los alumnos que han estado con nosotros y que forman esa comunidad en la que nos unen por la preocupación por la educación y esos valores que comentaba Rosa. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por acogernos aquí, por invitarnos, y que es un honor y un placer estar en Sevilla y estar en Loyola. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y siguiendo con las salutaciones en esta bienvenida a todos los que habéis venido aquí y a los que nos están siguiendo por streaming, insisto, no queríamos dejar de contar con una persona que tenía muchísimo interés en estar aquí. Es un algecireño, también de la generación de GB, que lo tenemos siempre viajando por el mundo. Hoy que estamos hablando de la internacionalización, y lo tenemos aquí. Es el adjunto al rector de la Universidad Loyola Andalucía, Francisco Pérez Fresquet, que ha dicho: no puedo estar, pero ¿cómo estoy? Estaré desde donde esté. ¿Y dónde estaba? Hoy le ha pillado en Colombia. Ahí está, ahí lo tenemos. No sé si es porque el café de aquí no era bueno y se ha ido para allá, pero también quería decir unas palabras. Don Francisco. Buenos días. Buenos días a todos por acompañarnos un día más en un evento de Loyola Executive Education. Hoy tenemos el placer de poder decir buenos días desde Colombia. Siento mucho no poder acompañaros físicamente, pero en el espíritu estamos con todos ustedes. Hoy celebramos el Open Day de Loyola Executive Education, y yo quisiera reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes, a todo el equipo de Loyola Executive Education por su actividad, por su trabajo, y como no, a nuestros alumnos, que cada día tenemos la suerte de que nos van agradeciendo y valorando más su experiencia, que han participado con nosotros, cómo han crecido desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Para nosotros, desde Loyola Executive Education, cada día apostamos más por una formación que suponga una transformación, tanto de las personas como de las organizaciones y, como no, del fin último, de la sociedad.
Queremos entre todos contribuir a desarrollar una sociedad mucho más equilibrada. Somos muchas personas, somos muchas organizaciones en una visión global, cada día más interconectada y con problemas que nos van a afectar a todos como conjunto de esta sociedad. No podemos perder en el horizonte que tenemos que formar a personas para el corto plazo, pero también tienen que tener una capacidad de reflexión. Nuestra formación pretende también generar esa capacidad de análisis, de reflexión, de búsqueda y de creación de nuevos futuros, de nuevos escenarios. Por mi parte, simplemente reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes y, cómo no, a nuestros hermanos, a ESADE, que hoy van a contar ustedes con la posibilidad de tener delante a Enrique Verdeguer, excepcional persona, excepcional profesional, que estoy convencido que también nos va a iluminar sobre realidades presentes y futuras. Por mi parte, simplemente decirles que ahora les voy a dar paso a un excepcional también, creo, vídeo en la nueva rebautizar o renombrar Loyola Executive Education con una visión mucho más actual. Be Connected, muchísimas gracias a todos ustedes, disfruten del día y en nuestra vocación de servicio estamos para lo que ustedes quieran. Tienes la necesidad constante de evolucionar. Sientes la vida como un camino lleno de etapas y estás dispuesto a alcanzarlas. Sabes que el cambio es oportunidad y que las oportunidades solo dependen de ti. Ves el mundo lleno de posibilidades y quieres estar preparado. Quieres una formación que te regenere, te impulse, que te entrene para el cambio continuo, que sea capaz de sacar lo mejor de ti como profesional y como persona, que genere sinergias, conexiones, que te dé la energía que necesitas. Hoy, aquí y ahora, Loyola Executive Education te abre la puerta a una dimensión global. Una red internacional con nuevos horizontes de conocimientos y oportunidades que te impulsará a crecer y a mejorar para alcanzar las metas que te propongas. Desde Andalucía tienes el mundo en tus manos. Una formación que nos une y conecta con el mundo. Be Connected. Bueno, muchísimas gracias, querido Paco, allí donde estés desde Colombia, por la conexión. Hablando de Be Connected, me siguen llegando mensajes de amigos diciendo: estoy en el despacho viendo por streaming, que no se entere el jefe, es importante. Bueno, no pasa nada, le podemos explicar al jefe que estamos una hora intentando enterarnos de cómo reciclarnos y de cómo formarnos, no se enfadará, ¿verdad? No pasa nada. No, insisto, me alegro que haya mucha gente que esté conectada en este momento con nosotros, viéndonos a través de internet, intentando enterarse de qué es esto de la Loyola Executive Education. Y una última persona para saludarnos, tanto los que estamos aquí como los que están en sus casas. Una persona también muy especial para nosotros. ¿Por qué? Pues porque para la Universidad Loyola Andalucía es todo un placer, un lujo estar hermanada con la Universidad Loyola Chicago. Por eso estuve yo este mes de agosto por allí, tuve el placer de conocer aquello. Y bueno, ya hablaremos, Rosa, a ver cuando me mandáis por allí un trimestre, un cuatrimestre de algunas clases, porque aquello es una maravilla. En cualquier caso, no quería dejar de estar con nosotros la directora de Loyola Executive Education de Chicago, de la escuela de Queensland, que nos ha querido en esta ocasión mandar un pequeño vídeo. Ella es Colin Rainey y creo que estaba por ahí para decirnos hola, ¿de acuerdo? My name is Colleen Rainey, and I am the Director of Executive Education here at the Quinlan School of Business in the heart of Chicago. We are delighted to join forces together with the Executive Education team at Loyola Andalucia. As part of the International Association of Jesuit Universities, we have already shared some past projects for executive participants. Today, with our new collaborative effort, is just the beginning of many future projects to come. We wish you much luck and prosperity on your new future efforts. Let's stay connected. Bueno. Voy a reconocer la verdad, no la hemos querido invitar porque ya no sabía lo que era la EGB. Entonces, ¿cómo le explicamos a esta mujer ahora qué es la EGB en España? Bueno, era un poco complicado, he preferido mandarnos un vídeo. Y ahora sí,
después de todas estas presentaciones, de todas estas salutaciones, decía que habíamos engañado un poquito a nuestro ponente. A Enrique Verdeguer no lo podemos dejar que venga, que pase por Sevilla para decir hola y para invitarle a un café. Dijimos, por favor, Enrique, con tus conocimientos tienes que darnos una masterclass, porque sabéis que él no solo es director de SADE, ha sido presidente de ADIF, la Agencia de Desarrollo de Infraestructuras Ferroviarias, director general del ICEX, del Instituto de Comercio de España. Y claro, con esos antecedentes decíamos, no podemos dejar de aprovechar su experiencia y su conocimiento para que nos cuente algo. ¿Y qué nos podía contar? Pues le planteamos una idea, una duda. Dijimos, oye, pues evidentemente lo que está tan de moda ahora es hablar internacionalización sí, internacionalización no, ¿qué debemos hacer? Y él, que insisto, es largo en esto, lo sabe, ¿cómo que internacionalización sí o internacionalización no? Él dijo, no, yo voy a hablar de una cosa que es internacionalización sí o sí, básicamente, no hay alternativa. Y le hemos pedido que efectivamente en 45 minutos nos dé una masterclass que estoy convencido que todos vamos a aprovechar sobre algunos mitos y estereotipos en torno a la internacionalización, la importancia de la cultura en un mundo global. Enrique, adelante, el escenario es tuyo. Muchas gracias. ¿Me escucha, no? Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días de nuevo. Vamos a hablar 3/4 de hora, 50 minutos de esto de la internacionalización sí o sí, que de hecho está puesto en interrogante, con lo cual, bueno, yo soy de los que creo que hay que matizar el sí o sí. Y luego, bueno, hablaremos de algunos estereotipos, la importancia de lo local, teniendo en cuenta que tenemos 3/4 de hora, con lo cual ya empezamos mal, porque yo leí la semana pasada que la capacidad de atención del ser humano, había estudios que hablaban de en torno a 25 minutos, pero decía que los que somos mayores, los que somos de la EGB, lo bajaba a 12 minutos, con lo cual, bueno, tengo 3/4 de hora, a los 12 minutos espero que no estéis desconectando. Y luego os he traído un PowerPoint, y esto también lo digo porque hace como 3 o 4 meses tuve una experiencia, estábamos en una mesa que moderaba un antiguo ministro latinoamericano, y muy gracioso, yo intervenía en último lugar, todo el mundo nos había dicho que íbamos a un PowerPoint, y yo afortunadamente iba en último, como decía, y al acabar el tercero me dice, bueno, usted nos ha traído un PowerPoint o tiene algo que decir, ¿no? Con lo cual, pues bueno, guardé el PowerPoint inmediatamente, pero bueno, yo he traído un PowerPoint, aunque sea un PowerPoint, espero, ligero. Con independencia de que creo que luego hay previsto algo de preguntas, por favor, el que quiera interrumpirme, comentar, preguntar, decir cualquier cosa, lo haremos siempre más entretenido y más agradable para todos. Bueno, a mí me gusta siempre empezar con algo un poco provocador, algunas preguntas. Alguien dijo, los ordenadores no tienen relevancia, solo saben dar respuestas. Lo digo porque también un poco la metodología, vale la expresión, de estos 3/4 horas que vamos a estar ahora hablando de internacionalización es mucho, bueno, pues hacer preguntas, intentar dar alguna respuesta, ¿no? Entonces esto lo dijo, ¿quién pensáis que dijo esto? Albert Einstein, Pablo Picasso o Bill Gates. ¿Quién apuesta por Albert Einstein? Nadie. Einstein no tiene. Dicen que Einstein y Kissinger, si hubieran dicho todo lo que dicen que dijeron, tendrían para escribir 15 o 20 volúmenes. O sea, nadie apuesta por Einstein. Por Picasso, un paisano vuestro, que murió en el 73, un poco complicado, ¿no? Que fuera. O sea, ¿todos por Gates o todos por Gates? Todos por Gates, vale. Bueno, todos equivocados. Esto lo dijo Pablo Picasso, ¿vale? Lo cual puede parecer sorprendente que alguien, bueno, que no era del gremio, que en los años 70, pues bueno, los ordenadores eran lo que eran, bueno, pues planteara esto. Entonces nosotros, bueno, nos vamos a plantear una serie de preguntas alrededor de la internacionalización. Realmente, pues como comentaba José Luis, ¿es necesario internacionalizarse? Sí, no, bueno, depende. ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué determinadas empresas o por qué tantas empresas lo intentan y fracasan? Porque en un mundo global todo esto de lo local, y hace años ya se puso muy de moda aquello de la globalización, pues sigue siendo igual de importante. Vamos allá. Entonces, yo creo que primero tenemos que ver siempre el contexto. O sea, estamos hablando de un mundo donde las empresas tienen que internacionalizarse, o ese es el mensaje que se les está dando, porque vivimos en un contexto que yo luego lo matizaré en la segunda diapositiva, un contexto que se habla VUCA, sabéis que es un mundo, también estamos ya un poco rodeados de esta expresión permanentemente, un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo.
estamos en un mundo que ha pasado de ser un mundo global y con dos poderes que se restaban y contrapesaban a un mundo en el cual, bueno, empiezan a surgir muchos países que antes eran actores relativamente secundarios, y estamos hablando de países como México, Indonesia, Turquía, que muchas estimaciones para el año 2030 en adelante las sitúan entre las 10 primeras economías del mundo. Ese mundo multipolar es un mundo con una gobernanza mucho más compleja, y un mundo que incluso ahora algunos hablan de mundo apolar, en el cual ya pues los que tienen que ser líderes quieren ser líderes, y probablemente el caso de Estados Unidos sea el caso más paradigmático. Luego, bueno, un mundo digital. En Madrid se decía, Eugenio II decía que a las 7 de la tarde o das una conferencia o te dan una conferencia, ¿no? Pues ahora se dice en Madrid a las 7 de la tarde, no sé si en Sevilla pasa lo mismo, o das una conferencia o te dan una conferencia de lo digital, de la transformación digital, de la revolución digital, etc. El otro día estuve una muy interesante de Singularity, la universidad estadounidense, en el que hablaban de la muerte, ¿no? Y la verdad es que era tremendamente interesante, bueno, pues todo lo que alrededor de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc. Y luego un mundo en cambio permanente. Ya sabéis también que se dice aquello de que no estamos ya en una época de cambio, sino estamos en un cambio de época. Bien. Yo esto, siendo verdad, ese contexto, ese entorno en el que nos vamos a mover todos, lo matizaría un poco. Yo siempre me planteo, ¿no ha sido siempre así? O sea, el mundo, ¿cuándo no ha sido incierto, volátil, complejo, ambiguo? Yo pienso en, no sé, en el agricultor del siglo XVIII, que tenía que ver si llovía, no llovía, tantas circunstancias que eran absolutamente fuera de su control. No hay un cierto ombliguismo, por eso primera fotografía. No estamos mirando un poco el ombligo, que bueno, las cosas nunca han sido fáciles, salvo momentos muy concretos del tiempo y para determinadas sociedades. Yo lo que sí que creo es que hay hoy en día, en ese mundo VUCA, hay una tiranía del corto plazo, ¿vale? Entonces yo creo que hay un cortoplacismo que en la toma de decisiones condiciona mucho la actuación de todas las organizaciones y de todas las empresas. Creo que la cultura, como planteo aquí, es muy importante, y de hecho empieza a haber ya mucha literatura alrededor de pues esto que algunos llaman el retorno de las tribus, de lo importante de lo local. Creo que la cultura empresarial también es tremendamente importante. Hablamos de cambio, bueno, todas las empresas son igual de reacias o de favorables al cambio. Es lo mismo, como yo planteo aquí, pues una empresa pública que Google, su mentalidad de cambio es la misma. Y luego, a vueltas con el cambio es un dato o se puede hacer algo frente a él. Yo, si no pongo el ejemplo, me gusta el ejemplo del huevo. O sea, uno ve un huevo aquí puesto, yo a veces lo traigo a este tipo de sesiones, pero se me ha olvidado el huevo en Madrid. Pongo aquí el huevo, la gente, bueno, pues uno pasa un día y ve un huevo, ¿vale? Y pasas al día siguiente y ve un huevo, y pasa al día siguiente, pero de repente el huevo estalla y sale el pollito de turno, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que uno puede ser espectador ante el cambio y ver siempre un huevo, o uno puede ser consciente de que dentro hay dinámicas que generan ese cambio, o puede ser incluso pollito. Por lo tanto, la actitud ante el cambio es absolutamente clave en el mundo actual, ¿vale? En ese mundo VUCA, digital, apolar, pero esa actitud ante el cambio es básico. A mí siempre me gusta, hoy por tiempo y porque no veo que tengáis papeles, a mí me gusta siempre hacer un pequeño ejercicio, que es daros 30 segundos, dibujáis círculos como este, y yo digo a la gente, bueno, pues redondearlos. Si queréis, los que tengáis algún papel a mano, damos 20 segundos, dibujáis círculos, como puede ser así, y los dibujáis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace o hacemos? ¿Queréis hacerlo 30 segundos? Y mientras en streaming, no sé qué puedo contar, algún chiste así para mantener la tensión y que no se nos vayan, o que lo hagan también en el streaming. Bueno, es simplemente un ejercicio. Tenéis 30 segundos, dibujáis estos círculos y los completáis. Lo normal es que la mayoría de la gente pues haga algo de esta guisa, pues que ponga caras, ¿no? Dibuje caras, tal. Incluso algunos
si les preocupa, me han dado 30 segundos y tengo 9, tengo que rellenar las 9 o tengo que rellenar 6. Bueno, yo no os he dicho nada, yo siempre he dicho, haced lo que queráis, ¿vale? Entonces, hay gente que, bueno, pues que se obsesiona por completarlo todo, hay gente que, bueno, básicamente dibuja caras, que es lo más obvio. Yo no he dicho ni que dibujáis caras, ni dibujáis... Y hay gente que, por ejemplo, pues relaciona los círculos entre sí y hace pues una bicicleta entre los círculos, etc. Bueno, al final, ¿qué es lo que quiero transmitiros rápidamente? Bueno, pues que al final, que el cambio, la innovación en última instancia que se comentaba antes, bueno, pues todo depende de la actitud que tengamos ante él. O sea, muchas veces las cortapisas, los frenos, no los ponemos nosotros mismos. Bueno, nadie yo le había dicho que tenía que completar todas las caras, ni que hiciera dibujitos de las caras, sino, bueno, pero nosotros mismos nos autolimitamos o no, al contrario, somos tremendamente innovadores y tremendamente bueno, pues, arriesgados, con todas las ventajas e inconvenientes que eso puede tener. Estamos, y ya voy a pasar enseguida ya al concepto estrictamente de internacionalización y cómo afecta a las empresas, estamos en un mundo en el cual, de hecho, hay una cara con dos... como una moneda con dos caras, que nos dice, bueno, las empresas tienen que digitalizarse e internacionalizarse. Es un poco bueno, el paradigma, el karma que tiene que seguir toda empresa que se precie hoy en día. Y se dice, digitalización e internacionalización son claves para la estrategia de la empresa, ¿vale? El problema es que, y aquí vuelvo a plantear una pregunta, ¿son malos tiempos, igual que eran para la lírica, para la estrategia? Permitidme que os ponga 3 frases creo que son las 3 frases que desde mi punto de vista mejor reflejan un poco la aproximación a la estrategia de una empresa. La primera la dijo Peter Drucker, que es un filósofo o algo así de la organización de empresas, que es por ejemplo, desarrolló todo el tema de la planificación por objetivos, que dijo, la cultura se come a la estrategia para desayunar. ¿Qué significa esto? Que está muy bien hablar de estrategia, pero que en la práctica... Bueno, pues las características de un entorno, de una empresa, de una organización, al final, bueno, pues todos tenéis plan estratégico y todos somos conscientes de que en ocasiones, bueno, pues eso tiene la validez que tiene porque el día a día, la historia, la tradición de una organización es, si cabe, más importante que ese plan estratégico. Luego alguien dijo, que es Mike Tyson, por supuesto, dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le pego el primer guantazo. Con lo cual, bueno, es bastante claro. Sí, bueno, oiga, me venga aquí con estas historias que luego la realidad se impone, el corto plazo se impone. Y luego viene la última, que es de Eisenhower, que a mí es la que más me gusta, que dice, preparando las batallas siempre constaba que los planes eran inútiles, pero la planificación, pero nos ha montado ahí, era indispensable. Es decir, que a lo mejor es verdad que los planes, pero ese plan de acción puede no servir para nada, pero el tener una idea de estrategia, una idea de planificación es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque al final la estrategia es un proceso, la estrategia es un camino que me lleva al futuro, al que quiero alcanzar, y la estrategia obviamente es pues, un planteamiento de largo plazo, teniendo en cuenta que además el largo plazo no es la suma de los cortos plazos. La estrategia además lo que supone es planificar función de objetivos, qué hacer y qué dejar de hacer, esto es absolutamente clave. Yo lo veo, por ejemplo, desde un punto de vista de una escuela de negocios. Desde una escuela de negocios, y entiendo que esto pasará aquí, es fácil añadir programas. Siempre hay una necesidad, ahora, bueno, todo el que se precie tiene que hacer algo de Big Data, Business Analytics, etcétera, pero ¿qué dejar de hacer? ¿Vale? Y eso pasa en todas las organizaciones, es absolutamente fundamental. Cuando uno incorpora cosas que hacer, hay que dejar de hacer cosas. Y esto vale también, evidentemente, cuando uno se plantea internacionalizarse, porque habrá que dejar de hacer o dotar de distintos o mayores recursos. Y finalmente, vivimos en un contexto, y por eso yo he querido empezar con ese contexto, en el cual lo que acaba imperando es un poco el tacticismo, es ese corto plazo, el pragmatismo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un compañero en trabajo, uno de los trabajos en los que yo he estado, que decía, mira, la estrategia, déjate de historias, vamos al presupuesto, show me the money, decía un poco, ¿dónde está el dinero? Y ahí está la estrategia. Lo cual, desde mi punto de vista, es una verdad a medias, que yo creo que es algo más complejo, pero es cierto también en última instancia, y eso a vosotros pasará cuando un jefe
por meternos un poco con ellos, pues los jefes siempre dicen, pues no es tu departamento o no sé qué, es estratégico, porque estratégico es una palabra que a todo el mundo le gusta, ¿no? Es una palabra que tiene buena prensa, y hoy en día sabéis que la buena prensa es algo absolutamente fundamental, es decir, encontrar un buen nombre para algo, pues bueno, está muy bien. Es decir, economía colaborativa, pues a todos nos gusta porque, bueno, porque eso de colaborar tiene buena prensa, con independencia de que a lo mejor luego tenga de economía colaborativa poco, pero en todo caso, todo el mundo le gusta, pues eso, es algo estratégico, pero si tu jefe es tu departamento es estratégico, tu actividad es estratégica, la internacionalización de esta empresa es estratégica y no hay más recursos, ni hay más dinero, y hay menos gente del departamento, pues claro, la realidad acaba poniéndose de manifiesto. Bueno, vamos a empezar ya un poco, después de haber visto este contexto, estas reflexiones un poco generales, a hablar de internacionalización. Bueno, cuando uno habla de internacionalización, uno enseguida se plantea bueno, pues que crece el comercio, ¿no? Y es verdad que el comercio está creciendo mucho, tanto el comercio de bienes como el comercio de servicios. Es decir, al final, una de las grandes actividades, que a mí no me gusta decir sector, en España es el turismo, que no deja de ser un servicio. Y digo siempre que es más una actividad que un sector, porque un sector es pues, el calzado, el automóvil, porque bueno, ofrecen un producto concreto, que es zapatos o un coche. El turismo no ofrece un producto concreto, el turismo es tal por quien lo consume, el consumo de no residentes en el caso de los turismos extranjeros. Por lo tanto, el concepto es distinto que el de un sector convencional. Pero en todo caso está creciendo el comercio de bienes y está creciendo el comercio de servicios, bueno, en las últimas 3 décadas, salvo el 2009, que hubo una contracción considerable a raíz de la crisis económica. Es verdad, y por eso planteo siempre, entre empresas, pues la mayoría del comercio hoy en día, en volumen, al menos entre las zonas desarrolladas, es decir, cuando uno se coge el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, o es Estados Unidos y Japón, la mayoría del comercio que se hace es intraempresa. O sea, no es entre empresas que no tienen nada que ver entre sí, sino son las transacciones que hacen las empresas multinacionales entre sí. Porque la internacionalización no está asociado solo a vender, que evidentemente lo está, a exportar o a importar, sino también está asociado a lo que es la inversión, lo que hacen las multinacionales, ¿vale? Yo me implanto en el exterior con una filial comercial o una filial productiva, y ahí de nuevo hay que romper algunos mitos, porque generalmente se piensa, bueno, invierte en los países desarrollados, en los países atrasados. Es un poco la imagen que solemos tener en internacionalización. Hoy en día los datos para nada refrendan eso. Hoy en día los flujos de inversión se realizan entre los países desarrollados entre sí, es decir, son los ricos los que invierten en los ricos. También porque ha cambiado mucho el patrón general de la inversión directa de las multinacionales. Yo os pongo ahí una fábrica adrede, pues esta fábrica, digamos, siendo muy importante elemento industrial en la inversión directa, cada vez los menos, y cada vez el grueso de la inversión directa internacional va asociada más a los servicios, va asociada más a energía, a telecomunicaciones, etc. ¿Vale? Porque no hay que olvidar que por qué está creciendo todo esto, por qué está creciendo el comercio internacional, por qué está creciendo la inversión internacional, por una serie de elementos tecnológicos, como es ventajas y mejoras en comunicaciones, en el transporte. Ha habido gente que ha dicho que el gran invento del siglo XX fue el contenedor, y efectivamente el contenedor ha facilitado las transacciones comerciales en gran medida. Pero luego también hay un tema de voluntad, es decir, detrás de la internacionalización ha habido una voluntad de los países en reducir aranceles, en reducir sus barreras comerciales de todo tipo, etc. Eso puede ser coyuntural, es decir, vemos de hecho ahora un mundo en el cual antes se decía la globalización es algo irreversible, la internacionalización es algo irreversible. Bueno, ojo sí y no, es decir, puede venir un gran país como ahora Estados Unidos con una tendencia mucho más proteccionista, y no solo del gobierno actual, porque la gente tendemos a decir, no, Trump, bueno, ya en la propia Hillary Clinton también había en su programa electoral también había claramente una tendencia, no tanto en el caso de Trump, pero también había una tendencia a compra América, American First, etc. Por lo tanto, hay una voluntad detrás, pero esa voluntad, vuelvo a repetir, que las cosas son irreversibles hasta que dejan de serlo. Y luego también, que es donde la globalización e internacionalización tiene mayor efecto, hay una liberación muy grande de los movimientos de capitales. También, de nuevo, ojo, esto puede ser reversible.
en nuestro país, en España, no hace muchas semanas, no hace muchos días, alguien ha sacado el tema del control de cambios. O sea, bueno, algo que probablemente nos parezca absolutamente imposible, ilógico, bueno, se ha vuelto a plantear, y hay países, pocos, por supuesto, que lo aplican. Y luego una última pregunta es, bueno, al final todo esto lleva a una mayor democratización o a una mayor concentración económica, es otro debate dentro de la internacionalización. Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con una cosa que es muy importante en todo proceso de internacionalización, en todo proceso de negociación, que es el poder. O sea, quién detenta, dónde está más concentrado el poder. Hoy en día, por ejemplo, se habla Estados Unidos. Estados Unidos es un país ahora menos poderoso que antes. Y, bueno, pues efectivamente uno compara lo que Estados Unidos pesaba en el PIB mundial o en el comercio mundial hace 2 décadas y lo que pesa ahora, y es sustancialmente inferior su peso relativo actual. Pero, sin embargo, Estados Unidos, bueno, tiene la famosa GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple, es todo estadounidense. Alguien puede decir, bueno, de momento, ya veremos, pero de momento es todo estadounidense. Yo también siempre digo que y está asociado a sectores tan importantes como la comunicación, la información o la distribución. Y un 1% de PIB, desde mi punto de vista, no es equivalente si lo tienes en la industria de automoción, siendo muy importante, a si lo tienes concentrado en las primeras etapas de la cadena de valor, es decir, en elementos tan importantes como la distribución, como la información, como la comunicación, etc. Por lo tanto, mi mensaje aquí sería, pues vivimos en un mundo más complejo, dual, multipolar, ¿vale?, pero también con elementos crecientes de concentración de poder. Bueno, vamos a la pregunta, ¿es necesario internacionalizarse? Ya hablando desde un punto de vista de una organización, de una empresa, etc. Bueno, si uno mira la realidad española, tenemos un país que hace 2 décadas era un país tremendamente cerrado, un poco más de 2 décadas, hasta finales de los 80. Bueno, pues hoy tenemos 2.500 empresas multinacionales, grosso modo. Tenemos 150.000 empresas exportadoras. Es verdad que de esas solo la tercera parte son empresas exportadoras que en la jerga se llaman regulares. Regulares no porque no sean ni buenas ni malas, sino porque lo hacen con regularidad, porque exportan en los últimos 3 años al menos 50.000 euros cada año. Pero bueno, 150.000 empresas exportadoras es un número muy relevante que ha aumentado desde 2007 prácticamente un 40% el número de empresas que lo hacen regularmente y esporádicamente, el número de empresas exportadoras en general. ¿Es la panacea? Es la pregunta. Es decir, hoy en día hablamos todos de emprendimiento, de internacionalización, de digitalización. Son como, bueno, estamos un poco hasta ya, perdón la expresión, aburridos de que se nos insista en esos conceptos. Por supuesto que la internacionalización es algo fundamental, es un deber para muchas empresas, pero, como yo voy a tratar de transmitir, la internacionalización, y se ha dicho también aquí, es un medio, no es un fin en sí mismo. Y eso es fundamental. Mientras no interioricemos eso, podemos acabar, ¿qué? Pues fracasando, como le ha ocurrido a muchas de las empresas. La mitad, en menos de 3 años, desaparecen. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, ¿es internacionalizarse un objetivo? Ya digo, bueno, no hay que confundir medios con fines. El objetivo de una empresa no es internacionalizarse, ¿vale? La internacionalización es un medio y el objetivo será que, pues, vamos a decir, ser competitivo. Ese es el objetivo de una empresa, ¿vale? Yo podría poner, y más viniendo de Valencia, el ejemplo de Mercadona, que es una empresa pues, bueno, con unos niveles de crecimiento absolutamente espectaculares. La internacionalización en Mercadona, o sea, es una empresa exitosa, desde luego de las 3, 4, 2 más exitosas de España, sin lugar a dudas. Una empresa que no se ha internacionalizado. De hecho, es una empresa que piensa, ¿para qué voy yo fuera cuando tengo mucho territorio español todavía por cubrir? Evidentemente, no podemos extrapolar el ejemplo de Mercadona a todos, pero tampoco podemos extrapolar, como muchas veces hacemos, pues el ejemplo de Amazon o de Google, porque claro, Amazon y Google hay las que hay, ¿vale? Entonces, ¿por qué se fracasa? Bueno, yo creo que aquí hay que partir de un hecho que internacionalizarse no es para nada sencillo. Yo
creo que por eso en ocasiones hay que poner primero los medios y luego ya, porque la internacionalización tiene muchos aspectos que vamos a ver, aunque sea por el tiempo que tenemos, de manera breve, muy concisa, es complejo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de tamaño, este es un debate recurrente, el tema del tamaño, ¿no? Siempre decimos, en España hay mucha pyme y el tamaño de la empresa española es demasiado pequeño, no es adecuado para competir. Yo siempre digo que uno de los conceptos, con perdón, que más daño ha hecho al análisis de las empresas es este concepto de pyme, ¿vale? O sea, la pyme, con todos mis respetos, o sea, no es nada y es todo. Es decir, una pyme, una empresa de 100 trabajadores en según qué sector y en según qué actividad es un pedazo de empresa, ¿vale? Y a lo mejor una empresa de 100 trabajadores en automoción, pues bueno, no tiene mucho sentido, salvo que sean obviamente en industria auxiliar, en componentes. Pues decimos, en España el 96%, 97% son pymes. Eso pasa en todo el mundo. No hay ni un solo país en el mundo donde el 95, el 96, el 97, el 94% no sean pymes. Pero la categoría pyme, vuelvo a repetir, es una categoría desde mi punto de vista que discrimina muy poco y muy mal. Y por lo tanto, yo creo que lleva análisis relativamente confusos. En el caso español, solo el 20% de las empresas de menos de 20 empleados exportan, ¿vale? Por lo tanto, el tamaño algo afecta. El 90% de las demás de 200 empleados exporta, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay una correlación entre tamaño y exportación. Es verdad que aquí, y los que sabéis más del mundo académico, claro, correlación y causalidad pues, no tienen por qué ir asociados, pero bueno, van juntos, ¿no? Pero alguien puede decir, son más grandes y por eso exportan, o exportan porque son más grandes. Bueno, ese es el debate recurrente. En todo caso, van juntos. Y lo que yo creo que sí que es cierto que en España falta mucha empresa mediana, ¿vale? Uno siempre compara con el caso alemán, ¿no? En el caso alemán hay mucho tejido industrial, empresa intermedia, mediana, hay mucha población, porque eso tiene una correlación muy grande también con el tipo de densidad demográfica, el tipo de urbes que se desarrollan, la estructura demográfica de un país, y hay mucha población intermedia con una tradición industrial que condiciona mucho la tipología de país, ¿no? Yo, por ejemplo, me dediqué una temporada al tema de las infraestructuras ferroviarias en España. Entre otros muchos estereotipos hay aquel que dice, no, en España el transporte de ferrocarril de mercancías es muy pequeño, es solo el 4% y no crece, mientras que en Alemania es casi el 20%. Digo, bueno, es que en Alemania el tipo de industria no tiene nada que ver, el tipo de ciudades no tiene nada que ver, la situación geográfica, geoestratégica tampoco tiene nada que ver. Por lo tanto, bueno, cuando comparamos, y el objetivo no tiene que ser que haya un 20% o un 18% o un 14% de transporte de mercancías por ferrocarril. El objetivo tiene que ser es que sea competitivo y que luego las empresas elijan si lo hacen por carretera, si lo hacen por ferrocarril, cómo lo hacen. Luego hay un tema que es el tema de recursos humanos. Yo creo que es verdad, y esto bueno, no deja de ser un poco lugar común, que en España pues, los recursos humanos no han estado muy preparados para el elemento de internacionalización de las empresas, ¿no? Tema de idiomas, tema un poco de cultura vendedora, ¿no? Yo creo que en España hay una cultura un poco en la que la venta tiene mala fama, ¿no? Yo no conozco a nadie que de pequeño, ¿tú qué quieres ser de pequeño? Pues todos quieren ser futbolista, bombero, pero nadie quiere ser vendedor. Nadie, no, yo vendedor. Hay otras culturas, como por ejemplo en Estados Unidos todo el mundo es consciente de que es un vendedor de sí mismo. O sea, un médico es un buen médico porque es buen cirujano, su especialidad correspondiente, pero también lo es porque sabe decirle al paciente, tratar al paciente, bueno, hablarle de la enfermedad de manera natural, perdón. O sea, al final todos somos vendedores. Yo creo que ese elemento de venta es un elemento que nos falta y por eso yo creo que la formación para la interacción de las empresas es tan importante. La financiación. Casi todas las empresas dicen, no, es que yo tengo un problema de financiación, o lo han dicho, ahora se dice menos. Hay que tener en cuenta que el 90% de las operaciones de comercio exterior necesitan financiación. De ese 90%, el 90% financiación privada y un 10% de financiación pública, ¿vale? Financiación pública, pues el FIEM o los apoyos de COFIDES, del ICO, etcétera, y luego el 90% donde hay necesidad de pues, bueno, financiación fundamentalmente bancaria. Y ese es un tema al cual es verdad que el acceso a la financiación ha sido
muy complicada en este país durante muchos años. En este momento, bueno, afortunadamente, con cierta mejoría, aunque también con sus complicaciones. Y luego, para mí hay un tema que me gusta hablar y que de hecho le voy a dedicar 2 diapositivas, el tema de la información. O sea, yo creo que hoy en día, si algo diferencia a las empresas, yo diría que incluso a las organizaciones e incluso a los países, es la importancia de la información, la importancia de lo que se conoce como la inteligencia competitiva. ¿Vale? Por lo tanto, sin ser competitivos, la integración no soluciona nada y es crónica de una muerte anunciada. ¿Vale? Por lo tanto, como yo decía en la diapositiva anterior, esto no es un fin, esto es un medio y hay que poner los medios financieros, de recursos humanos, por supuesto, disposición de producto o servicio adecuado y de información, como ahora vamos a pasar a ver ligeramente, dado el tiempo del que disponemos. ¿Más información significa mejor información? Bueno, pues yo siempre pregunto lo mismo. ¿Es mala leche y el aceite? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Yo creo que todos tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad de ruido y de burbujas, ¿no? En el cual al final, ¿quién nos dice la verdad? He puesto el campo de la nutrición, podría poner otros muchos campos. Quizá el campo de la nutrición es el campo más evidente, en el cual de repente pues, nos dicen que el aceite de palma hace 4 o 5 meses era lo peor de lo peor, de repente ya no sabemos nada más del aceite de palma, sobre el aceite, sobre la leche, sobre la carne, se dicen de repente, ayer estaba viendo en Netflix un documental que se llama Cowspiracy, que es de conspiración, pero de las vacas. Bueno, entonces ya la ganadería es al final, pero uno siempre tiende a pensar, a mí me pasa por ejemplo con el cambio climático, siempre digo, yo soy un ignorante de muchísimas cosas, entre otras cosas, yo no tengo criterio de decir el cambio climático, más allá que decir, pues cuando era pequeño hacía más frío, hacía más calor, pero eso no parece que sea especialmente riguroso, especialmente científico. Entonces, uno tiende a pensar que en algún sitio tiene que haber respuestas, sobre todo en el mundo científico o en el mundo académico, ¿no? Pero claro, luego ve uno, no sé si habéis visto un documental que fue Oscar hace 3 o 4 años sobre la crisis financiera, se llama Inside Job. Bueno, pues os lo recomiendo también, lo tengo aquí pizarra, pero Inside Job, la verdad es que te afecta, porque al final vamos a lo que yo quiero transmitir en esta diapositiva, a lo que yo creo que es el verdadero problema de la sociedad actual y del mundo actual, que no es ni la volatilidad, ni la incertidumbre, ni la complejidad, ni la ambigüedad, y esto afecta a todos, a la sociedad, a los países y a las empresas, sin lugar a dudas, que es el tema de la credibilidad, ¿no? ¿Os acordáis que Diógenes iba buscando un hombre honesto por Atenas? Yo creo que ahora buscaría un hombre o una institución creíble. Yo creo que ese es el gran reto actualmente. Bueno, nos encontramos en una necesidad de cribar, nos llega muchísima información. Yo siempre pongo también el ejemplo de las cadenas de televisión, ¿no? O sea, es curioso cómo al final las cadenas de televisión tienden a converger. Tenemos más cadenas de televisión, más medios que nunca y con todos mis respetos, en ocasiones más mediocridad, más banalidad que nunca. Y al final, por lo tanto, yo creo que hay una necesidad de regulación, ¿no? ¿Quién impone las reglas del juego? Los ingleses dicen una cosa muy bonita, que es que en un juego no hay más trampas o menos trampas porque los jugadores sean más o menos tramposos. En un juego hay más trampas o menos trampas porque las reglas del juego estén claras, ¿vale? Estén bien definidas, no se cambien, no haya retroactividad, no se cambien de la noche a la mañana y no me cambien, por lo tanto, el marco de actuación. En definitiva, como os decía antes, en este contexto, en el que el gran problema es la credibilidad, buena parte del éxito o el fracaso de los negocios internacionales está en esto que se llama la inteligencia empresarial, la inteligencia competitiva, en última instancia, la capacidad que uno tiene de cribar información y de anticiparse a la misma. Ahora bien, entonces, ese libre acceso a la información, y ya lo entronco con la importancia de lo local, que es la última parte de la charla. Vivimos en un mundo global, pero un mundo global, aunque tentamos a pensarlo, no es un mundo uniforme. No tiene nada que ver un mundo global, un mundo abierto, en el cual se puede comerciar, invertir
mover capitales con casi absoluta libertad o con relativamente pocas restricciones, pero eso no significa que sea un mundo uniforme. La integración es algo relativo, no es un café para todos. Quiero decir, si nosotros llegamos después a un país, después de una empresa alemana, dirán, es que estos españoles son menos serios, y esto no deja de ser algo tremendamente matizable, una generalización. Ya sabéis, a mí me gustan mucho, los chinos dicen, toda generalización es ridícula, incluso esta, o sea, incluso decir que toda generalización es ridícula. Pues yo creo que si uno llega detrás de los alemanes, pues bueno, puede pensar, estos españoles son menos serios o menos fiables o menos puntuales que los otros. Bien, pero a lo mejor si no llega a una empresa española, llega después de una empresa, con todos mis respetos, griega, pues a lo mejor la percepción es muy distinta. Por lo tanto, en internacionalización, todo en ese sentido es relativo, ¿vale? Y sigue habiendo un valor de lo próximo, de lo micro, y ya digo, es absolutamente ridículo pensar que la misma estrategia sirve para todos. No tiene nada que ver pues, trabajar en Alemania que trabajar en Latinoamérica, o que trabajar en Asia, o que trabajar en África. Yo, por proximidad y porque aparte pasé 4 años de vida profesional allí, vamos a hablar mínimamente, por ejemplo, de un país tan próximo como Marruecos. Somos muchos, pero ¿alguien me puede decir 2 o 3 ideas de Marruecos? Que os venga a la cabeza, venga. Vale, o sea, hay varios Marruecos, ¿vale? Eso había un libro muy bueno, de Kapuscinski, que es un polaco, un famoso periodista sobre África, se llama Ébano, entonces ha hablado de las distintas Áfricas, que hay, es verdad que tendemos a hablar de África o de Marruecos, o incluso hablamos de España, y claro, luego la realidad pues son mucho más complejas. Vale, o sea, diversidad que es un error hablar de un único país. Muy bien. Todo es negociable, me encanta, fenomenal. Totalmente de acuerdo. Todo es negociable. Aparte desde pequeñito, efectivamente, y eso cambia radicalmente tu percepción de las cosas. Más cosas. Bueno. Todo es imprevisible. Todo es imprevisible, muy bien. Todo es negociable, imprevisible, más de un Marruecos. Vale, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, aquí tiende a haber pues, comentarios sobre el papel de la religión, el tiempo, en fin, bueno, muchas cosas. ¿Quién de vosotros ha estado en Marruecos? Vale, ¿sois o tímidos o solo la tercera parte no llega? ¿Habéis estado en Marruecos? Bueno, no llega. Sin embargo, si yo os hubiera preguntado ¿qué opináis de Nueva Zelanda o de Islandia? Probablemente nadie, por alguno va, esto me pasó una vez, me dijo, yo es que soy neozelandesa, bueno, pues tú es una excepción, pero siempre tiene que haber gente para todo que decía aquel, pero todos tenemos una opinión sobre Marruecos, todos. Estoy convencido de que si os hubiera puesto un papel, lo hubierais dicho todos 3, más o menos fundada, aunque no hayáis estado nunca en Marruecos. En Nueva Zelanda o sobre Islandia probablemente hubiera hecho, no sé, probablemente no hubiera hecho nada, o frío, no sé, bueno, pero sería mucho más complicado. Entonces, aquí, como veis, yo os he empezado lo de Picasso, porque bueno, lo que está todo formulado en plan pregunta es, ¿se debe dejar llevar por los estereotipos? ¿Los estereotipos obedecen a algo? Porque claro, es verdad que uno dice, no hay que... Los clichés, los a priori, los estereotipos son malísimos, es verdad, nos condicionan mucho, pero también no deja de ser cierto que no le cae a uno desde arriba, decir, ahora a este país, o a esta sociedad, o a esta cultura, o a esta, le pongo el cliché X, ¿no? Obedece a algo. Por supuesto, la vida es mucho más de grises que de blancos y negros y tiene muchos matices, pero es importante. Entonces, bueno... vamos un poquito mal de tiempo, entonces yo también podemos esperar qué piensan ellos de nosotros, cosa que no es un tema menor. Es decir, cuando uno va a un país, tiene que informarse de un país, pero tiene que también saber lo que se piensa de nosotros en ese país. De esto de la marca España, que bueno, que hablamos tanto, pero que tiene tantos matices detrás y que además no deja de ser un intangible, porque la marca España, bueno, pues yo recuerdo que ha habido campañas institucionales cuando España ganaba un mundial de fútbol, no, vamos a hacer una campaña institucional. Yo siempre decía, hombre, no sé, yo para comprar zapatos, otra cosa es pero a lo mejor para ir al país, pero para comprar zapatos no creo que eso me vaya a afectar excesivamente. A lo mejor para una campaña turística, pues a lo mejor sí. En última instancia es que no hay que dejarse llevar por los estereotipos, que no te cuenten la película en última instancia en el ámbito internacional. Yo aquí, por ser muy rápido, en el caso de Marruecos, ¿qué os diría? Bueno,
uno de los principales errores de nuestras empresas o empresarios cuando acceden a un mercado como Marruecos, y se podría generalizar a otros muchos, es pretender cambiarlos. No, es que, no, o sea, yo voy a Noruega y Noruega es que quiero que aquí haga calor. Pues te has equivocado de país, ¿vale? Entonces, cada sitio es cada sitio, y allí o eres un poco flexible o no tienes nada que hacer. Y lo mismo se podría aplicar, lo mismo en Alemania. Es decir, si en Alemania los horarios no te importan y has quedado a las 4 y piensas que puedes llegar a las 5, lo vas a tener bastante complicado. Y como esto, hay un conocimiento asimétrico muy importante. La información, en el caso, estoy hablando del caso de Marruecos, porque bueno, pensaba que era, aparte de es un país que conozco, pensaba que para vosotros es un país próximo y en el que, vuelvo a repetir, todo el mundo tiene su estereotipo. Hay un conocimiento asimétrico tremendo. Es decir, yo ahora os pregunto, primer ministro de Marruecos, no lo voy a hacer. Yo considero que, aparte de la timidez natural que podáis tener, pocas manos se levantarían. Tú preguntas en Marruecos, presidente del gobierno en España, y el 95%, incluso gente que no especialmente formada, lo conocen. Por lo tanto, ese conocimiento asimétrico que sirve para eso, sirve para otras muchas cosas. Y tú comentabas lo de la negociación. En negociación, el poder te lo da muchas cosas, pero te lo da la información sobre el otro, sin lugar a dudas, ¿sí? Sentimiento de pertenencia. Bueno, es una cultura. Nosotros, los occidentales, no tenemos ningún sentimiento de pertenencia. Nadie dice, yo soy occidental y yo soy europeo y nosotros hemos creado el estado del bienestar, y nadie dice eso. Yo no se lo voy a decir a nadie. En estas culturas hay mucho más sentimiento de pertenecer a algo, a una cultura, y hay un orgullo asociado a esa cultura. Cosa que nosotros, ese orgullo, aunque y podríamos tenerlo, porque en fin, yo creo que una cultura, una sociedad que ha desarrollado por el estado del bienestar que os ponía antes como ejemplo, pues hombre, parece que no es una cosa menor. Todo es negociable. Nos habíamos puesto de acuerdo. Todo es negociable. El valor del tiempo. Yo estoy en una frase maravillosa que es, vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Y es verdad. O sea, el control del tiempo, y en una negociación y en internacionalización. Esto es una charla muy, muy breve y muy concisa, y esto daría para cada uno de estos aspectos desarrollarlo en profundidad y con una práctica, un ejemplo, etc. Pero esa es absolutamente clave. O sea, el manejar el tiempo es absolutamente fundamental en toda negociación. Y eso ellos lo tienen, vamos, muy interiorizado, porque también estas cosas es difícil de aprender, ¿vale? Siempre digo que el conocimiento se transmite, ¿no? Yo, hacer de todos los que estamos aquí más o menos expertos en finanzas, interpretar un balance es relativamente sencillo con todos sus matices. En estas cosas no, estas cosas aprenderlas, y sobre todo ya cuando hemos pasado la EGB y estas cosas, pues es complicado, ¿no? Luego, hay que evitar temas delicados. Los españoles, ahí eso nos gusta un poco, pues, tú has comentado un poco el tema de los varios Marruecos. Bueno, no hay que hablar, hay cosas de las cuales no se puede hablar en según qué sociedades. Tú no puedes hablar del tema de religión, o el papel de la monarquía, o la integridad territorial, ¿por qué no? Porque es un motivo de conflicto que no te aporta nada, y sobre todo en el ámbito de los negocios. Evitar la prepotencia, esto valdría para cualquier país en desarrollo. O sea, yo creo que a veces, en ocasiones, en internacionalización, los españoles, y vuelvo a estereotipos, se nos percibe un poco, vuelvo a estereotipos, y hay de todo, por supuesto, pero como algo agresivos, algo rudos, poco sutiles, ¿no? Poco educados, poca fineza, ¿no? Y una cierta prepotencia. Bueno, yo creo que eso es un error tremendo en la vida, desde luego, desde un punto de vista ser humano, pero también desde un punto de vista del negocio, porque tened en cuenta que vosotros os vais a relacionar en este tipo de países, en los países, digamos, en desarrollo, os vais a relacionar con la élite de allí. Es decir, cualquiera con el que vosotros os relacionéis, muchas veces ha estudiado en no sé dónde, y es gente muy, muy profesional. Tanto más como podemos ser en muchas ocasiones nosotros. Por lo tanto, sin el conocimiento de la cultura es imposible operar de manera adecuada y sostenible en la mayoría de los mercados, sobre todo en los países en desarrollo. Por eso yo ahí os aconsejaría que os dejaréis ayudar, pues, por muchas instituciones privadas, y luego, por supuesto, por los organismos públicos, las oficinas comerciales españolas o las instituciones autonómicas. Yo, permitidme ya a cabo, y yo lo vinculo con un poco la importancia de la formación, yo dejaros que os diga, aunque bueno, yo creo que aquí hay gente de mucha formación, pero yo he pasado por bastantes sitios en mi vida profesional, por muchos. Igual por aquello de que yo prefiero que me echen de menos a que no que me echen de más, ¿no? Entonces, me he ido de muchos, y yo os diría 6 cosas que yo creo que he aprendido. Y una, en según qué puestos, lo mismo se puede hacer de muchas maneras.
¿vale? Yo soy de Valencia, como decía, estuve dando clases en la Universidad de Valencia, una universidad magnífica, con magníficos profesionales, pero una serie de carencias. Tuve la suerte de tener una beca y estudiar para años en Oxford y vi lo mismo hecho de distinta manera, ¿vale? Por lo tanto, cuando a veces decimos, no, si es que una industria tradicional, ¿qué es eso de industria tradicional? El calzado, y volver a mi tierra, sabéis que hay en Elda o en Elche, en Ibi, hay mucho calzado, juguete, bueno, pues ahora está haciendo un calzado que no tiene nada que ver. ¿Es calzado? Sí, pero cómo se hace ese calzado no tiene nada que ver. O sea, lo mismo se puede hacer de muchas maneras. Por lo tanto, no hay sectores tradicionales, no es que no hay sector, no, yo siempre pienso que hay empresas, hay empresarios, hay proyectos, etcétera. No hay que mensurar a nadie. Bueno, esto lo aprendí en Marruecos, con lo cual esto paso rápido. No hay que eternizarse ni tener miedo al cambio. Lo que no se evalúa, se devalúa. Yo, en algún sitio, bueno, pues yo creo que las cosas, sobre todo en el ámbito de la administración, esto pasa más, y a lo mejor también en el ámbito universitario, ¿vale? O sea, evaluar es muy difícil. Y todo el mundo, no, es que esto pues hay que hacerlo. O sea, a mí me gusta mucho esta frase de lo que no se evalúa, se devalúa, porque al final todos tenemos una cierta tendencia pues, a acomodarnos, a la rutina, a repetir cosas, y entonces hay que, en el ámbito de internacionalización esto es totalmente aplicable. Entonces, oiga, yo bueno, he fracasado en este país, aquí no somos nada dados a contar experiencias de fracasos cuando deberíamos. El caso de éxito, no, es que de un fracaso se aprende. El otro día estaba con un headhunter muy famoso y me decía, alguien siempre hago una pregunta, ¿me puede decir usted de dónde le han echado o dónde le ha ido mal? Y si no me dice nada, digo, no me gusta. ¿A alguien le tiene que haber ido mal en algún sitio? O haberle echado, o haber tenido problemas del tipo que sea. Todo pasa. Bueno, esto lo digo porque yo fui 7 meses, estuve de conseguir de Economía de la Comunidad Valenciana y lo pasé tan mal que al final todo pasa. Por eso digo que todo pasa, que al final, bueno, incluso en los momentos peores que uno se puede imaginar de todo tipo, las cosas pasan. Luego, no hay que confundir los medios con los fines, os lo he dicho antes con internacionalización, y porque también yo me dediqué una temporada en ADIF al tema de infraestructuras. ¿Por qué tendemos a pensar que estamos sobredimensionados de muchas cosas, de carreteras, puertos, AVE, no sé qué? Pues porque a lo mejor hemos pensado que una estación es un fin en sí mismo y una estación es un medio para conectar gente, lo que sea, dado que hablamos aquí de lo de conectar gente. Y luego, lo que realmente diferencia a las personas, como os decía yo, y ahora que estoy en ESADE, y aquí en este ámbito es la educación. Y yo creo que el gran mensaje de aquí es que hay que huir de la resignación. Y yo creo que la mejor manera de huir de la resignación es formándose, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí en un ámbito de formación, que pienso que es el mejor antídoto contra la resignación, en ese entorno no ya solo de época de cambio, sino de cambio de época. Ese cambio permanente requiere hoy más que nunca estar al día, estar formándose. Yo siempre digo que formarse y apuntarse a un programa requiere muchas cosas, pero requiere una que es muy importante, que es humildad. O sea, porque yo creo que es reconocer que todos tenemos 100.000 limitaciones y más en un mundo en el que va todo tan rápido. Y también en educación, las cosas están cambiando en educación, no voy aquí a dar una charla, pero en fin, hay una cantidad de cambios por tecnología, pero no solo por tecnología, nuevos actores. Sabéis que en educación, pues bueno, Google y NASA están ya en educación, entonces claro, ya no solo las universidades, los centros de negocios tradicionales, etcétera, sino que, bueno, y esto supone que hay un cambio, pues eso, de la clase magistral, que sigue siendo, yo creo que según sobre todo qué materia es importante, a esto que es la experiencia en la educación. Yo siempre digo que esto con matices porque eso puede tener una tendencia también a frivolizar las cosas, ¿vale? Yo creo que la participación, el debate está muy, muy bien como método, pero también hay que tener un cierto rigor, y sobre todo en un país tan de tertulianos, con perdón, como somos nosotros, tiene ese riesgo. Entonces pasa, bueno, pues de lo estrictamente técnico, pero que también una cierta burbuja de la formación, y ya con esto acabo, hay que ser muy selectivos, ¿vale? Y es una decisión que se tiene que tomar de una manera muy racional, muy meditada, y yo no puedo acabar más que diciendo que eso, lo que diferencia a las personas, empresas, es el desarrollo del capital humano, y sobre todo que estaríamos encantados, ¿no?, que nos eligieran, ¿verdad, Rosa?, aquí en Loyola y en ESADE. Y muchas gracias. Bueno, como os dije, premonitoriamente antes de la conferencia sabía que lo íbamos a aprovechar, porque Enrique es cierto que es de la generación EGB, pero era de los adelantados de su clase, y aquí lo habéis podido notar rápidamente. Me gustaría
que rápidamente o brevemente establezcamos un cierto turno de debate, de preguntas, de comentarios, de sugerencias, de aquello que os ha inspirado la charla de Enrique, porque no siempre le tenemos aquí en Sevilla para preguntarle aquello que se nos ha ocurrido escuchando su ponencia. Quien quiera, sin complejo alguno, los que nos siguen desde casa, por cierto decíamos por streaming, alguno que se anime por internet, por Twitter también me ha dado una pregunta. Por allí al fondo de la sala hay una, Juan. Sí, buenos días. Mi nombre es Guillermo Chacón. ¿No echamos en falta para todos estos procesos de internacionalización que la administración pública también se globalice? Para poder permitir el comercio y etcétera. Me recuerda aquel que decía, me alegro que me haga esa pregunta porque así me la pienso la respuesta mientras digo esto. A ver, o sea, obviamente la administración, yo soy funcionario en excedencia, o sea que conozco la administración bien. O sea, yo estoy de acuerdo en que la administración tiene que hacer efectivamente un esfuerzo en este ámbito. También es verdad que yo creo que la parte de la administración que ha estado vinculada al apoyo a la internacionalización, yo creo, y creo que hay pruebas de ello, de que es probablemente la parte, si quieres, más modernizada, más avanzada, etc. Y yo creo que sobre todo para los países, como os comentaba, en desarrollo, o sea, uno puede ir a Alemania o a Francia. Estados Unidos creo que es más complicado, en todas cosas por la extensión, y porque tú decías de Marruecos, pues Estados Unidos, imagínate las diferencias que hay entre estados. Yo creo que uno puede ir a esos países relativamente por libre. Creo que en países en desarrollo, sobre todo donde la marca España es algo, y la marca España es algo fundamentalmente en Latinoamérica, o sea, tenemos que ser conscientes de eso, y en el Magreb. Es donde España realmente pues es un país y sus empresas conocidas. En el resto, la marca España es mucho más débil, y yo creo que hay que aprovechar pues, toda la información y toda esa imagen de país que se puede derivar en digo, países latinoamericanos fundamentalmente y Magreb. En otros países, lamentablemente, somos menos conocidos, pero bueno, sí, la administración pública evidentemente tiene que hacer también un reto. Yo os hablaba en la tercera diapositiva, digitalización e internacionalización, pues que son cosas que van muy unidas, porque en última instancia lo que necesita el ciudadano de la empresa es agilidad y es rapidez, ¿no? Y eso es lo que en ocasiones yo tengo ahora un cierto temor de que con este legalismo, no legalidad que nos invade en ocasiones, pues eso lo que haga es que burocratice más los organismos públicos, como ya está pasando en algún caso. Muchas gracias. ¿Más cuestiones, más preguntas por aquí? Si no, yo mientras te pongo en un brete, porque hay un debate interesantísimo que has planteado, que me parecía entre el corto plazo y el largo plazo. Dices que actuamos mucho a corto plazo y adolecemos de estrategias a largo plazo. Pero claro, mucha gente que nos escuche dirá, claro, está muy bien tener estrategias a largo plazo, pero si es que hoy en día vivimos en un cambio continuo, una evolución en la que no puedo establecer una estrategia a largo plazo con mi empresa y no sé lo que va a ocurrir mañana, más a nivel internacional. Un año es una eternidad. Yo quiero recordar que hace un año en Estados Unidos había un presidente negro, que hace un año España todavía tenía 17 comunidades autónomas, por hacer una ironía. Es decir, no sabemos que nos encontramos de un mes a otro. Entonces, ¿cómo establecer una estrategia a medio o largo plazo en vez de vivir surfeando el continuo del día a día? Vamos a ver, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, que el largo plazo en un entorno como el actual, volátil, incierto, es mucho más complicado que en entornos dados ciertos, ¿no? O sea, el empresario se maneja bien en entornos de riesgo, ¿no? Porque tú puedes asignar dentro del escenario distintas probabilidades, pero en entornos de incertidumbre como es el actual es mucho más complicado porque no sabes a qué atenerte. Ahí siempre ha habido una controversia, bueno, incluso en la economía teórica, entre el corto y el largo plazo. Sabes que Keynes decía aquello de que, bueno, a largo plazo todos muertos, incluso todos calvos, algunos nos hemos anticipado, pero... No, pero es solo por streaming, pero solo ven aquí ven que no. Pero evidentemente hoy en día es más complicado porque muchas empresas, lamentablemente, hay que decirlo así, y muchos proyectos son de subsistencia, son de supervivencia, y es muy difícil controlar hacia dónde, largo plazo, o sea, por dónde vas a ir, pero es fundamental saber al menos a dónde quieres llegar. O sea, yo decía antes que en la diapositiva de la estrategia, que esto estamos hablando de algo que es un proceso, es un camino, es qué es lo que quiero hacer, qué objetivos tengo, eso sí se puede determinar. Luego, obviamente, viene un tsunami financiero que me cambia las condiciones, pero yo sí que tengo que saber
hacia qué tipo de Loyola querría tener en 2025, qué tipo de ESADE querría tener en 2025, sabiendo que probablemente ya que eso sí que se ha cortado muchísimo los plazos incluso de supervivencia de las empresas. Hoy en día la media de supervivencia de las empresas es sustancialmente inferior que antes. Hoy en día la media, según, pero podemos estar hablando de 10 años. Yo os decía el fracaso de las empresas en la internacionalización, que en 3 años la mitad desaparece, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el hecho de que la realidad sea una realidad muy complicada, muy cambiante, de subsistencia, no nos debería hacer olvidar que tenemos que saber hacia dónde va, porque si no es, bueno, entonces, esto es pues ir siendo permanentemente apagafuegos y dejándote llevar por la realidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Por aquí. Sí. Juan. Hola, buenos días. Yo más que una pregunta quería hacerte una reflexión sobre el modelo de internacionalización que nos hemos encontrado en los últimos 8 años, principalmente desde el estallido de la crisis, 8 o 10 años, que ha sido más una huida hacia adelante, ¿no? Con el batacazo que ha tenido el consumo interno, ha provocado pues que para la supervivencia de las empresas, de muchas empresas, ha sido necesario sí o sí, y de ahí me ha gustado mucho el título de la clase, ha sido en la búsqueda de nuevos mercados en los que colocar el excedente, ¿no? que se ha provocado con ese batacazo del consumo interno. ¿Qué puede pasar ahora? Se supone que el consumo va creciendo, va a volver a niveles a los que estaba hace 8 o 10 años. ¿Es una oportunidad? ¿Es un riesgo? A ver, yo creo, varios comentarios a tu comentario a su vez. O sea, yo creo que en general la internacionalización debería ser un objetivo y no tanto la consecuencia de que bueno, pues el mercado está flojo o está saturado, porque entonces es muy difícil tener una estrategia. Entonces, pues tú irás a mercados de oportunidad, serás una exportadora no regular, y entonces, bueno, os ponía yo el ejemplo de Marruecos. Bueno, pues ahí en la crisis ha habido mucha empresa que ha ido y ha vendido, efectivamente, pero ya en qué condiciones vendes. Cuando tú no tienes una planificación, entonces vendes en precios bajos, en condiciones complicadas. Por lo tanto, yo creo que, a ver, depende mucho de negocio, de actividad, de tamaño y de estar preparado, ¿vale? Y os ponía el ejemplo de Mercadona, es una empresa no internacionalizada y es ejemplo para muchísimos, de todo tipo, de gestión, de negocio, de todo tipo, de percepción del cliente, etc. Yo creo que España es muy pequeña, Ahora, también te digo una cosa, y esto igual no debería decirlo, si yo sé que saliendo de mi casa tengo negocio, no saldría de mi casa, o sea, ¿para qué? Por eso digo que depende un poco del enfoque, pero yo creo que más el consumo interno nuestro, pues bueno, sí, efectivamente se está reactivando, pero todos vemos, o sea, que las cosas son muy frágiles y más hoy en día. O sea, hoy en día, pues con la que está cayendo en estos momentos en España, ya, bueno, pues nuestra solidez se resiente, porque, bueno, pues porque las cosas, sobre todo porque al final hay una percepción que eso no lo puede controlar nadie, que es una percepción un poco psicológica. O sea, al final, esto lo decía Keynes, lo de los animal spirits, que es un tema un poco de percepción del consumidor, de la sociedad. Entonces, a mí me parece que apostar solo por el mercado español me parece que tiene un riesgo. Creo que toda diversificación es buena. También te digo otra cosa. Bueno, hay ejemplos de... Pues, yo no he querido dar una imagen de decir, no, tenéis que salir sí o sí, porque... No. Ojo, que muchas fracasan, ¿eh? O sea, hay que salir en condiciones, ¿vale? Que esto es fácil de decir y mucho más complicado de hacer, pero tiene que ser un tema estratégico, que los de arriba se lo crean, vuelvo a repetir que haya medios de todo tipo, humanos y financieros para y luego un tema que lleva tiempo, es decir, uno no puede pretender, bueno, y yo me voy a... Aparte no hay ni un solo mercado, yo he puesto Marruecos, además que Marruecos, Alemania, Francia, Portugal, por decirlo más próximo y aparentemente lo más fácil, son complicados. O sea, si alguno tenéis experiencias de internacionalización, no son fáciles ningún país. Son países más próximos en renta, sí, pero a lo mejor son muy proteccionistas algunos de ellos y muy reacios a, según qué sectores, dejar entrar competencia externa, aunque teóricamente ya no hay aranceles, no hay barreras, etc. Muchísimas gracias. Si no hay más cuestiones, una última pregunta y por llevarnos sí. a la escuela, ¿cómo es? La sartén. Ya acabo de perder el refrán. En cualquier caso, hablabas al final de, evidentemente para todo esto hace falta formación. Y ha habido incluso una burbuja, un exceso de formación en los últimos años.
cómo elegir, cómo decidir aquello que realmente me conviene para una formación, más allá de decir que te tocará que ESADE es la mejor escuela de negocio, ESADE Loyola, ESADE. ¿Cómo, primero, qué es eso de esa burbuja de la formación que ha existido y cómo decidir hoy en día aquel cauce para formarnos en aquello que realmente necesitamos? Vamos a ver, yo creo que en España, porque solo se habla de burbuja, siempre se habla de burbuja inmobiliaria, ¿no? Es un poco lo más típico. Yo creo que ha habido un sobredimensionamiento de muchas cosas, y entre otras cosas de centros de formación. Yo os pongo un ejemplo, en Madrid simplemente ha habido momentos en que ha llegado a haber 30 y pico MBAs, ¿vale? Entonces, todos decimos, la educación es muy importante, la formación es muy importante, pero de nuevo, estos mensajes que hay que transmitirlos, detrás, bueno, pero ¿qué educación? Hoy estamos viendo, y no quiero entrar en demasiadas profundidades, lo perverso que puede ser también la educación, una educación sesgada o malintencionada, por lo tanto, hay que ser, vuelvo a repetir, muy selectivo. ¿Cómo elegir? Bueno, yo creo que hay una serie de criterios para la selección de un centro de formación. Hay, bueno, pues podemos sentirse cómodo, que sea un sitio, pues eso, donde a la innovación se le dé el espacio que se merece. También innovación, todos también de nuevo queremos ser innovadores, pero ¿qué es esto de la innovación? Yo estuve en ESADE hace no demasiado, el director general de la comisión, y dijo que durante 6 meses estuvieron varios expertos discutiendo qué era innovación, y al final dije, mira, no lo definamos porque ¿qué es esto de innovación? Bueno, pero todos podemos entender, pero todos, sin embargo, diríamos, esta persona es innovadora, esta institución es innovadora, y esta no, está anclada en el tiempo. Yo creo que el tema de valores y el tema de que hoy en día ya no es tanto un tema de conocimiento como yo tengo 4 hijos, que creo que hay que transmitir a las nuevas generaciones, pues eso, flexibilidad, creatividad, capacidad de moverse, una visión muy general de las cosas, espíritu crítico, y luego también, bueno, pues ahí es muy importante en una escuela de negocios o en un centro de formación con quién estudias. Y ya no es tanto, yo siempre digo que en todo catálogo de formación decimos contenidos, precios, profesores, pero nunca decimos con quién voy a estar en el aula, y eso es muy importante. O sea, con quién vas a estar en el aula se aprende mucho en ese sentido de qué comunidad vas a formar parte, y luego hay un criterio, hombre, el criterio de empleabilidad en según qué momentos, pues también es un criterio muy, muy importante. Pues Enrique Verdaguer, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí, tenerte aquí. Gracias por estar en Sevilla. Tienen las puertas abiertas, como sabes, de Loyola cada vez que quieras venir, que estaremos encantados de tener muchas más clases magistrales como esta. Y un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Y por ir terminando, que el tiempo es oro, él habla de la importancia de quiénes tenemos en clase. Evidentemente, se crea ese microclima, aprendemos de los compañeros. Yo creo mucho en el networking, y por eso, casi para terminar el acto, hemos invitado a 2 personas que han hecho ya estos cursos, a los que hemos engañado para que vengan también una vez más, para que digan, oye, vuestra experiencia. Ellas son Vita Lirola y Marc Mansi. Por favor, los que pido que vengan para acá, que vengan aquí conmigo, para que nos cuenten, ponernos aquí, por favor. Hola. Vita Lirola, que como leéis aquí es asesora de comunicación del portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, periodista, coincidí con ella ya hace unos años, y ha hecho uno de los cursos de Loyola Executive Education. La pregunta es simple y obvia, ¿para qué te ha servido? ¿Para qué no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, volviendo al principio de tu presentación, yo también soy de la generación de la EGB, del BUP, y en mi caso estudiamos, bueno, y tú también, en la Facultad de Periodismo, con tipómetro para grabarla, hacer radio con cinta de casete, fotos con carrete, y ahora mismo nuestra realidad es muy distinta. El periodismo, la mayor parte de las salidas laborales del periodismo están en la comunicación, y la comunicación yo consideraba que estaba muy relacionada con el marketing también, que tenía que tener una visión más global de la comunicación. En ese sentido, aproveché unos días libres y tiré de ahorro para meterme a este programa, no sin antes haber visto diferentes opciones, porque efectivamente, como decía Enrique, sí que hay una burbuja de la formación, y a mí me atrajo la marca ESADE. Me quedé por Loyola, pero me atrajo ESADE, tener ESADE en Sevilla. Déjame para que aquellos que tengan, yo como soy periodista siempre soy desconfiado, y alguno dirá, oye, ¿y por qué han venido esta gente aquí? Vita, ¿le debes dinero a Loyola o algo así? ¿Por qué no le debo. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Por qué has querido dar testimonio? Lo digo porque alguna decir, está con la pistola puesta al lado. Cuéntanos cómo ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué sé que has querido? He podido venir
sé que estás orgullosa. Sí, primero porque estoy orgullosa de haber pasado por aquí. Segundo, y hay un doble motivo. El segundo es porque estoy de permiso por maternidad, lo que me permite tener un martes por la mañana libre con un bebé de 6 semanas que está por aquí al cuidado del padre, y también porque estoy de permiso por maternidad, porque he sido madre hace 6 semanas. Quiero lanzar un mensaje de que las mujeres, después de ser madres, somos profesionales y tenemos que también apostar por nuestra formación y por nuestra carrera. Magníficamente, sí señor. Hemos visto por ahí al pequeño Guillermo, ¿no? Guillermo de apenas 6 semanas. Sí. 6 semanas. Es decir, que tampoco fue tan duro el curso cuando tuviste tiempo para otras cosas, para ser madre. Muchísimas gracias. Y Marc, que como veis aquí, director comercial de Cruzber. Marc, una pregunta obvia que mucha gente seguramente se hará. Vamos a ver, ¿es compatible trabajar no sé cuántas horas al día con una locura como esta, meterse en un curso de Loyola? ¿Cómo se hace eso? Por aquel que nos escucha, de las cosas que uno piensa siempre es, ¿de dónde saco yo el tiempo? Y después el dinero, ¿no? Pero primero el tiempo, ¿qué hace uno? Son las dos cosas, el recurso humano y luego el dinero también es una pata bastante importante. Yo realmente me encontraba en un momento de mi carrera profesional, después de 8 o 9 años como director de exportación de la empresa, y yo necesitaba algún tipo de examinar o de analizar mi status quo, o sea, dónde estaba, si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y sobre todo hacia dónde quería ir. Hice mi estudio de mercado, diferentes escuelas de negocio, y la verdad que Loyola en este caso era la que mejor respondía a la necesidad en aquel momento que yo tenía. Tiempo, hay que sacarlo, yo creo que hay tiempo para todo. Y si sobre todo es para educación, para reformarte, o sea, para reciclarte y para seguir adelante, qué mejor que hacerlo, ¿no? Por cierto, para el que no conozca, Cruzber es una empresa líder en la fabricación de portaequipajes, ¿verdad? ¿Empresa alemana es? No, es es ruteña. ¿Es? De Rute. Ah, ruteña. Rute, que tenéis capital, ¿cómo? Sí, es de Rute, es un pueblecito de 10.000 habitantes. Os invito a cualquiera que vayáis al pueblo y a visitar las instalaciones modernas, más de 13.000 metros cuadrados de instalaciones, casi 100 empleados, con lo cual es de esas pymes que realmente, bueno, pues tienen ya un volumen de empleados interesantes. La marca se vende en casi 30 mercados, supone el 40% de la facturación actual, y bueno, precisamente cuando estaba haciendo el programa de Loyola y ESADE, pues se me propuso pasar de director de exportación a director comercial. O sea, fue un buen avance en ese momento tras aquello, ¿no? Sí, sí. Pues entonces casi me ha resuelto la siguiente pregunta, que es evidentemente lo que nos afecta al bolsillo. Oiga, ¿y cómo se lleva un programa de esto? ¿Merece la pena económicamente gastarse un dineral en un máster de estas condiciones? Claro, cuando nos formábamos en la EGB nos lo pagaban nuestros padres, ahora decíamos a ver si nos lo pagan nuestros hijos, ¿no? Pero no, parece que no hay todavía posibilidad. Bueno, en este caso fue primero hablar con mi director general, porque también tengo que quitarle un tiempo, porque eran los lunes, a mi labor profesional. Segundo, convencer a mi mujer, porque hay una economía familiar, pero sin duda la apuesta era interesantísima, y de hecho el programa fue 100 horas y lo hice como, de alguna manera, probar. Yo he estado probando durante esas 100 horas a ESADE, Loyola, ESADE, para ver si sigo haciendo formación con ellos. Y por supuesto, me decía Susana, ¿cómo definiría en una palabra el programa, ¿no? Fructífero. O sea, ha sido totalmente fructífero, y espero, cuando también la economía y demás vaya permitiéndole, seguir haciendo más programas con Loyola. Pues Vita Lirola y Marc Mansky, muchísimas gracias por la colaboración y un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Sentaros. Bueno, no nos vamos a alargar mucho más. Para terminar, primero me gustaría presentaros al equipo que hace posible esto. Lo vais a tener ahora ahí a vuestra disposición. Los que estéis por streaming lo tenemos que hacer por correo electrónico o por las nuevas tecnologías de Loyola Executive Education. Francisco José Pérez Fresquet, Rosa Melero, Marta Pérez, Fátima Yaque, Susana Pérez, Miriam Ramos, Juan Jiménez Filpo y Cristina Pérez, que están todos por ahí, ese equipo. Y para los que pido también un aplauso, claro que sí. Que dedican todo su esfuerzo, todo su cariño en crear esta maravillosa escuela que día a día se supera. Y
Y poco más tengo que añadir. Ellos os van a atender para aquellos que tengáis interés en saber, en conocer cuáles son los programas adecuados para vosotros, no solo en este ratito, sino en cualquier día y a cualquier hora los tenéis aquí en la Universidad de Loyola. Y ha llegado el momento de salir a la calle, de recordar que el futuro está ahí fuera, de que, como decíamos al principio, el regreso al futuro, ¿no? Tenemos que visualizar cómo queremos ser dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años, que el cambio está en cada uno de nosotros y que hoy es el día de empezar, hoy es el día de empezar a cambiar, que si tenéis sueños, si creéis que podéis y sabéis que podéis, este es el lugar para vosotros, Loyola Executive Education, de la mano de SADE. Muchas gracias a todos por venir y os esperamos aquí, ¿de acuerdo? Gracias, felicidades. Ya podemos, damos por cerrada la jornada, ¿de acuerdo? Ahí os pueden atender.